cometemos un error, una mala decisión o incluso una acción mala, nosotros solemos pensar que hubo otra alternativa que podíamos seguir. Pero si lo profundizamos un poco más, nos damos cuenta y surge una pregunta. ¿Realmente somos libres o estamos presionados por algo mucho más grande que nosotros? El día de hoy esto lo vamos a debatir en la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, donde reflexionaremos un poco sobre el libre albedrío y la existencia de Dios mismo. En la vida cotidiana, la fe nos ha hecho pensar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero si ese plan no existe, surge una duda difícil. ¿Por qué elegimos? Y desde la ciencia surgen preguntas similares. Varios autores afirman que nuestras decisiones empiezan en nuestro cerebro antes de que nosotros seamos plenamente conscientes de ellas. Es por eso que en este video no solamente abordaremos temas de filosofía y religión, sino también entender nuestra propia libertad. Buenos días, el día de hoy, viernes 19 de junio del 2026, nos encontramos acá presentes los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, del curso de Filosofía, con el padre Pedro Talledo Lizama, párroco de Nuestra Señora del Tránsito de Castilla, con el fin de realizarle una pequeña entrevista sobre la existencia de Dios y el libre albedrío. Padre, buenos días. Vamos a proceder a realizar la primera pregunta. ¿Cómo ayuda la fe en Dios a distinguir entre el bien y el mal? Definitivamente que Dios creó todo lo que existe, porque nada, de la nada, nada puede salir. Y luego, pues, todo lo hizo bien, como lo dice en Génesis. Dice la Sagrada Escritura, que son datos que están allí revelados. Dios lo hizo todo bien. Y habiéndolo hecho todo bien, pues de ahí queda en que el ser humano debe cuidar de todo lo que Dios ha creado en el cosmos. También así como nace el bien, también va naciendo la crítica, la investigación, el apresuramiento de las personas, que a veces sin tener razón en la realidad, crean desde un subjetivismo algunos conceptos, conclusiones personales, que lo quieren hacer como verdad objetiva, como para que los demás puedan aceptarle su fundamento. Hay también otras verdades, otros seres que no son perceptibles por la razón, pero que la fe sí las ve. Entonces, en el ser humano, en la antropología, siempre dentro de cada uno hay un discernimiento, pero también hay una espiritualidad. Preguntarnos, desde lo que veo, qué hay más allá. Y entonces entra a tallar ahí la fe. Así es como nosotros concebimos la realidad, el fundamento para poder encontrar sentido en lo que existe, es que la fe lo recibimos con el bautismo. Nosotros como católicos nos bautizamos en Cristo y en ese momento del bautismo recibimos la fe. Y la fe para adelante pues tiene que ser instruida, leída, estudiada, para que sepa en qué consiste la fe, qué es la fe. Por supuesto, da cuentas de que muchos de nosotros nos equivocamos porque falseamos la realidad y muchas veces nos quedamos con lo que no es verdad plena, o simplemente nos quedamos con medias verdades, o lo que es peor, nos podemos quedar con una ideología o con conceptos que no tienen fundamento en la realidad. Y la fe es la que nos ayuda a discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Me ha quedado muy clara la respuesta a la pregunta. Me gustaría continuar con la siguiente pregunta. Bueno, como segunda pregunta, ¿usted cree que el pecado existe gracias a la libertad humana? Gracias a Dios, a todos nos ha dado libertad. Dios no impone nada y desde siempre Él nos ha creado con esa libertad plena. ¿Qué cosa es la libertad? Es en que nosotros tenemos capacidad de poder hacer una elección.
Y esa elección que tú hagas depende no solamente de tu inteligencia, sino depende también de tu educación, de tu formación y educación. Entonces, una persona, cuando desde pequeños tenemos padres o gente bien conocedora de lo que es la libertad, nos ven caminando diciéndonos lo que es bueno, haciendo la diferencia de lo que es malo. Lamentablemente, dentro de nosotros, nuestra nociología y nuestra antropología muchas veces no está de acorde con lo espiritual, o nos falta pie en lo espiritual y nosotros dejamos que nuestras pasiones humanas nos desborden. Lamentablemente no usan bien su libertad, sino que poco a poco van estrechando esa libertad por un interés personal, vanidoso, orgulloso, pero que no tiene nada que ver hacia afuera, hacia la realidad, hacia lo objetivo, y entonces a lo que es verdadero. Bueno, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿por qué Dios castigaría o premiaría nuestras acciones si estuvieran predestinadas? La predestinación, Dios lo concede para todo ser humano, para todo creyente, para la vida eterna. Pero para esta vida eterna, que es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, de que hay un reglamento para caminar, un reglamento de tránsito, diríamos así, y allí entra a tallar lo que es la moral cristiana, que significa los mandamientos de la ley de Dios, o el decálogo desde el Antiguo Testamento, pero con Jesús lleva a plenitud este reglamento, estos mandamientos para la moral del cristiano. Y entonces, desde allí nosotros vamos entendiendo de que fluye mucho el conocer a Dios, conocer las verdades, y mi libertad tiene que responder a todas estas valores importantes, absolutos, que hacen al ser humano cada vez mejores. Y entonces, en el caminar de cada día, todos estamos llamados a ser mejores. Nadie está acabado, todos nos vamos haciendo desde pequeños, y la perfección no significa de que ya en algún momento tú lo llevas a plenitud. Y entonces, eso de ser mejores o de buscar la perfección es de poco a poco, definitivamente que hay castigos, hay amonestaciones, para nosotros también escarmentar y darnos cuenta que no es un castigo desde la doctrina cristiana, desde la moral cristiana para la vida eterna, para llegar al cielo. No significa que hay una cárcel aquí en la tierra. Tú eres libre, seguirás siendo libre, pero al final de tu existencia, tal como Cristo lo reveló, tú irás viendo en el camino si es que eres oveja o eres cabra. Dios no es el que hace el castigo. Nosotros mismos vamos entrando por nuestra desviación, no tener en cuenta los valores que Dios nos ha puesto como para ser buenos, los despreciamos, los dejamos y nos encaminamos a donde yo quiero, hacer mi capricho, mi voluntad. Entonces eso acarrea que en el futuro tú mismo te metas en situaciones donde es un castigo. No es que Dios te ha abandonado, lo que pasa es que tú te has alejado de Él y ahora pides, Dios acércate. No es tanto pedir que Dios se acerque a ti, tú pídele a Dios, Señor, ayúdame a acercarme a ti. Bueno, padre, como cuarta pregunta es, ¿cómo podría coexistir la libertad humana con el conocimiento absoluto de Dios? Bueno, pues el conocimiento absoluto de Dios no se puede abarcar plenamente, ¿no? Nosotros desde nuestra libertad vamos percibiendo, más bien, de Dios puede existir en nuestro entorno. En nuestra libertad, aun cuando para cada uno es plena, ante los ojos de Dios es un puntito entre toda la creación. Sin embargo, es una libertad donde fluye mucho la inteligencia, mucho el conocimiento, también la fe. Y entonces, para poderlo ejercitar y desarrollar desde el cosmos. Y desde este cosmos, pues nosotros estamos llamados a investigar, a preguntarnos, a buscar respuestas a tantas interrogantes, que muchas veces no lo hacemos. Falta esa reflexión o también esa crítica que debemos nosotros hacer. A continuación continuaremos con la quinta pregunta que está para mi compañero. Ya, la siguiente pregunta. Padre, ¿usted cree que si Dios ya conoce nuestro futuro, somos realmente libres? Dios siempre conoce nuestro futuro, definitivamente de cada uno de nosotros, pero Él respeta nuestra libertad. Por supuesto que Él nos ha creado libres, pero Él para nada nos manipula. Nosotros no somos ningún monigote, ningún robot. Somos seres humanos muy autónomos, independientes. Eso es la gratitud que debemos tener siempre para con Dios,
que nos ha creado libres e independientes, pero para ello nos ha dado unas reglas que son los mandamientos para desde ahí cada uno conocerlas y encauzarnos haciendo el bien, porque hemos sido creados para el bien, no para hacer el mal. Entonces, Él, por supuesto, que desde el principio conoce nuestra libertad y desde nuestra libertad lo respeta totalmente, plenamente, no lo manipula. Cada uno de nosotros debemos responder de acuerdo a nuestro conocimiento y libre albedrío. Ok, muchas gracias. Séptima pregunta. Basándome en lo que dijo antes, que de que Dios sí está pendiente de nosotros, así lo interpreté, existen teorías que afirman que nuestras tradiciones y toda nuestra vida ya ha sido planificada. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, pues si me dices que son teorías, no tienen, diríamos, asidero en la realidad. El filósofo parte a hacer preguntas desde lo que ve, desde la realidad. Y entonces desde la realidad se va preguntando, ¿y esto por qué? ¿Para qué? ¿De dónde viene? Y va a estudiar el pasado. No podemos nosotros decir de que antes de Dios hubo otro ser que creó todo lo que existe. Todo lo que vemos y todo lo que existe viene por un ser absoluto que es eterno. Antes que existiera lo que existe, pues había vacío. Pero ahí Dios, con su palabra, crea. ¿Qué creó Dios? Lo que ha creado es vida. Y con la historia, el proceso sí, y así lo han demostrado todos los filósofos, Anaximandro, Pitágoras, los Empédocles, los mecanicistas, y luego en la Edad de Oro los filósofos Aristóteles y Platón. Bien, pues hermanos, es eso, ¿no? Todo viene de un ser absoluto que nosotros ahora le llamamos Dios y lo conocemos gracias a Cristo Jesús, que nos lo ha revelado plenamente la existencia de Dios. Entonces, basándome en que la vida ya está planificada. No está planificada la vida. No. Supongamos, una persona que ha cometido un asesinato, se le puede culpar y así sin dudarlo, sabiendo que antes desde su nacimiento ya tenía planificado eso, o sea, no tuvo ningún voto. Todo, en ese sentido, nosotros no tenemos una predestinación, como digo, como una cosa de que tú naces, creces, pero tiene que ser direccionado para que haga esto. Pero la única direccionalidad que nosotros tenemos es hacer el bien, desde nuestra libertad, con todo nuestro entorno y con todas las personas y con lo que podamos percibir por los sentidos. El ser humano no es maquiavélico. El ser humano ha sido creado para que tenga bondad, amor, perdón, paciencia y todo eso, ¿no? Pero no hay ninguna situación de las que tú puedas decirme de que en el camino pues las cosas hayan salido de la visión de Dios. Muchas gracias por responder mi pregunta. Ahora le paso a que mi amigo haga la siguiente pregunta. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cómo afectaría estos temas a los jóvenes en la actualidad? Lamentablemente, hoy más que nunca poco se estudia a Dios, a la fe, la revelación, las verdades absolutas del cristianismo. Los jóvenes de hoy en día es preocupante porque solamente se quedan con lo que han podido escuchar por las redes sociales. Más ahora, con esto de la inteligencia artificial, todos los jóvenes que van enterándose de lo que es el decálogo, de lo que son los mandamientos, que no es otra cosa sino lo que es la ética y lo que es la moral cristiana, el mismo código civil y las mismas normativas y planificaciones que hay en todas las instituciones del mundo han sido inspirados por el decálogo, por la moral cristiana, y entonces toda institución, todo ser humano que no conoce lo fundamental, lo mínimo de nuestro proceder, puede perderse y puede ser influenciado por estas maldades maquiavélicas que hoy mismo existen, como ya está existiendo. Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con mi compañero. Bueno, padre, ¿usted creería que Dios tiene nuestro destino escrito o es que cada quien estaría buscando su destino? Hay una palabra o frase que siempre se dice, por algo será. Nosotros no conocemos más allá de lo que vemos y de lo que existe y de lo que es real. Todo ser humano no es que ya Dios lo hizo para que sea así. Muchos de nosotros nos vamos haciendo en la historia de nuestra vida. Hoy en día, si al joven o a la persona no se le acompaña, por eso me alegra que en la universidad ustedes estén llevando estos cursos. ¿Por qué? Porque estos cursos de filosofía les ayuda a ustedes a preguntarse qué hay desde lo que veo. ¿Qué hay en ese corazón? Caras vemos y no corazones. Acciones vemos, pero no vemos las intenciones de dentro. Cualquiera puede aparentar hacer una obra buena por algún interés personal, pero ese interés personal no lo ves.
solamente ves la buena obra que ha hecho, pero ¿sabe Dios por qué lo hizo? Bueno, con estas preguntas hemos finalizado la entrevista. Padre Loco, muchas gracias por su tiempo brindado. Gracias a ustedes por la visita. Las entrevistas nos muestran que muchas personas creen que Dios ya conoce nuestro destino, pero eso no elimina nuestra libertad. Así lo relaciona Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona y Boecio, que ellos defendieron que el ser humano sí es libre de elegir. Pero hay otros como San Javis que nos plantean que muchas decisiones nacen ya antes de que nosotros siquiera agarremos conciencia de esto. Entonces, esto nos plantea, ¿elegimos por libertad o por causas que no podemos controlar? Yo creo que somos libres. Cada mañana decido levantarme, estudiar y ayudar a los demás. Si no fuera libre realmente, ¿por qué se tendría culpa cuando hago algo malo? Pero según San Harris, ese proceso ya estaba en marcha antes de que tú lo sintieras. Entonces, ¿es una decisión tuya o es un proceso neuronal tuyo? Boecio diría que Dios ve las cosas de una eternidad atemporal, no como nosotros, que es uno a uno. Eso no significa que no tengamos libertad, sino que Dios ya sabe lo que vamos a elegir libremente. Es decir, si lo podemos analizar desde otra perspectiva, tanto la ciencia como la filosofía no nos dan respuestas exactas. Entonces, la respuesta a esta pregunta todavía sigue siendo abierta, ¿es que somos realmente libres o estamos predestinados? Yo creo de que debemos comenzar a vivir con ello, es decir, tomar en cuenta de que nuestras acciones siempre van a tener un peso real y siempre van a tener consecuencias. Y así es como concluimos este video reportaje, donde hemos analizado y reflexionado sobre ese tema que es la existencia de Dios y el libre albedrío. Agradecemos profundamente al Padre Pedro Telledo Lizama, quien nos acompañó en este video reportaje y nos dio su testimonio, dándonos así una respuesta no tan definitiva, pero dándonos a entender también que por un lado la fe y las creencias nos llevan a concluir de que estamos predestinados, pero por otra parte la ciencia nos dice que nosotros estamos sujetos a procesos que aún no dominamos del todo, llevándonos a una sola conclusión, que debemos pensar antes de actuar. Es así como concluimos este video reportaje. Muchísimas gracias.